que es el doctor Adam Herring, ¿no? Adam Herring es profesor asociado a la División de Historia del Arte en la Universidad Metodista del Sur en Dallas, Texas, en los Estados Unidos, que es de donde ha venido recientemente, ¿no? Adam Herring es especialista en el arte de las Américas precolombinas. Se formó en la Universidad de Princeton, la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Yale, donde tuvo su disertación en Historia del Arte y recibió el premio Frances Blanchard Fellowship Award en 1999. Sus intereses de investigación incluyen la teoría visual y la semiótica, la crítica antropológica y materialista de la experiencia visual y la historia de la disciplina de la historia del arte. Herring ha recibido becas en Dumbarton Oaks National Endowment for the Humanities y the Huntington Library. Sus artículos han aparecido en diferentes revistas especializadas del medio. Su estudio sobre la caligrafía maya antigua, ¿no? Art and Writing in the Maya Cities, del año 600 al 800, fue publicado por Cambridge University Press en el 2005. En un segundo libro, Art and Vision in the Inca Empire, ¿no? Arte y visión del Imperio Inca, ¿no? Recibió una mención en honor en el año 2015, impreso en Cambridge, por la mención en honor en el American Publisher Award for Scholarly Excellence, ¿no? Art History and Criticism Category en el año 2016. Este libro también fue finalista del premio Charles Rufus Murray Book Award en el año 2016. Herring fue nombrado becario de la Guggenheim en el año 2017 en apoyo de su investigación sobre el arte precolombino. Y hay un título que es Ojos en un paisaje, que es un proyecto actual que considera las políticas ambientales y problemáticas del Imperio Inca y las formas particulares de la agencia estética que esas ayudaron a producir, ¿no? Adam Herring es un historiador del arte con diferentes títulos y lo hemos invitado porque creemos que este momento, que es la toma de Cajamarca, la toma del Inca, Atahualpa, conlleva una serie de reflexiones, ¿no? Que parten, por un lado, de este grupo reducido verdaderamente de relatos, ¿no? Que son miradas y descripciones de gente que vino de fuera, ¿no? En ausencia también de estas descripciones que no tenemos a la mano de la gente que estuvo ya aquí, y también considerando una gran ausencia de cultura material, ¿no? Por lo menos directa, de ese evento tan crítico. Sin embargo, el trabajo de Adam, como va a poderlo exponer en los siguientes minutos, es una reflexión a partir de una lectura muy crítica y fina de esos detalles que a veces escapan entre líneas y que están ahí en los relatos, ¿no? Sin más que decirles, les presento a Adam Herring. Gracias. Gracias, Julio. ¿Me escuchan? Ok. Gracias, Julio. Y gracias a la Universidad Mali y a Julio y todo su equipo de SAIDE, gracias. Y todo. Gracias a su sociedad para impulsar todo esto. Gracias. Bueno. Hace 490 años, casi al día, ¿no? El 15 de noviembre de 1532, por primera vez los gobernantes del Imperio Inca se encontraron con los europeos. Un gran ejército inca se enfrentó a una tropa de 168 soldados de Francisco Pizarro en Cajamarca. Ahí, bajo la luz inclemente de la serranía andina, la corte real inca gozaba de la plenitud de sus poderes.
mientras que se incrementaban los impulsos del expansionismo europeo. En pocos otros momentos de su historia, el liderazgo real inca expondría de manera tan agresiva sus pretensiones de autoridad moral y de poder político. En ningún otro momento los observadores europeos estarían tan atentos a esa expresión cultural o tan diligentes en volcar sus impresiones a la escritura. Un día después de su llegada a Cajamarca, Pizarro y sus hombres masacraron al séquito real inca en la plaza central de su asentamiento. No resulta sorprendente que esta acción ocupe un lugar destacado en la memoria peruana y tanto en las historias triunfales como en las revisionistas de las Américas. Ya en el 1534, el taller de impresión sevillano de Bartolomé Pérez publicó 2 informes de la campaña peruana. Esto es uno, escrito por Francisco de Jerez, el notario de Francisco Pizarro. Jerez presenta un relato sobrio, aunque también una apologética detallada de la conducción de la expedición por parte de Francisco Pizarro. La portada del relato, el frontispicio, ilustra el episodio más problemático relatado en este volumen. El sacerdote dominico de la expedición, Vicente de Valverde, entregó un breviario cristiano al emperador inca y el rey pagano lo arroja al suelo. Este acontecimiento es claramente apócrifo. El rechazo del breviario cristiano ofreció una justificación de las acciones violentas que siguieron y un medio para evitar la culpa. La masacre del séquito real inca, la ejecución del rey inca, la toma militar del Perú. Todo es decir, poco después del encuentro de Cajamarca vino el proceso de repensar el encuentro. Bueno, estos episodios de experiencia visual que tuvieron lugar en aquellas 24 horas en Cajamarca, en mi análisis en mi libro y mi trabajo, en eso ofrezco una interpretación, ¿no? ¿Cuáles episodios eran? ¿Cómo? Una visión fugaz de animales pastando en un lejano valle, la imagen borrosa de un paño semitransparente, el resplandor modelado de un ejército que se aproxima, la luz solar de metal amarillo y el destello de un cabello humano extraído. Los hombres de Pizarro los reportaron como tantas acotaciones anecdóticas, cada una irreducible en su singularidad. Y de esta manera los historiadores los han comprendido desde entonces. Estos detalles excéntricos, reducidos a marginalidades históricas, no cuestionan ni reemplazan una narrativa condicionada por trayectorias culturales europeas, modos de significación y criterios estéticos. Entonces, podemos considerar estos hechos como formas más consecuenciales de expresión y de experiencia cultural. Recuperados para la investigación, estos encuentros visuales confieren al episodio de Cajamarca nuevas dimensiones históricas y éticas. Prominente entre ellas fue un régimen de percepción, una coordinación de experiencia corporal con las estructuras simbólicas del mito y la cosmología. Este orden cultural se basaba en las funciones sensoriales y en los mecanismos cognitivos del organismo humano. Pero como régimen era también un constructo cultural
una inflexión politicizada y completamente situacional de las facultades perceptivas humanas. Entre el liderazgo inca, el ver era el ser cultural, es decir, las capacidades sensoriales, morales y sociales de la visión se representaban a través de los paisajes, de los confines de los espacios arquitectónicos y de los cuadros performativos de acción de masas. Esto quiere decir que las acciones de los incas en Cajamarca eran visibles no solo a los observadores no incas, sino que eran visualmente discursivas. Con estas percepciones corporales, los incas hicieron que su sistema cultural fuera no solo sensible, sino incontrovertible. Entonces, un resumen muy breve de los temas de mi argumento. Un camino conduce al borde de una cuenca de la montaña. El estrecho espacio de un valle ciego se abre a una vista más profunda de la cuenca de Cajamarca. Abajo se veía un asentamiento formal y más allá de este, animales pastando en los campos. Mena y los demás de la expedición de Pizarro experimentaron un momento de desconcierto perceptivo y lo señalaron. Hallamos muchos pastores y carneros. La expedición de Pizarro había sido absorbida por un elaborado esquema dramatúrgico coreografiado por el Estado inca. La ruta tomada y la vista ofrecida fueron eventos preparados, casos calculados de experiencia escenográfica. Los incas y otros pueblos andinos reconocían en el universo un sistema complejo de energías fluyentes y equilibrios cambiantes, un desasosiego sin fin de fuerza luminosa. El discurso andino de las energías móviles fue codificado en la circulación de cuerpos a través del paisaje. Estos cuerpos cinéticos eran ellos mismos un medio de transformación y de transmisión de energía. El paisaje sagrado de los incas solo existía en la medida en que estaba habitado por cuerpos sensibles y receptivos. Aquellas energías móviles del paisaje enaltecían los estados sagrados de la experiencia humana afectiva y su sacralidad se fundaba en ellos. Las huacas incas reconocían y facilitaban esa cinética, marcando aquellos puntos en el paisaje donde sus energías eran más fuertes porque más sensibles. Bueno, ¿cuántos animales? Miles. Las llamas pastando en el valle de Cajamarca encarnaron la fuerza estática del poder inca en el dicho valle. También afirmaron el movimiento perpetuo de la autoridad inca, es decir, representaron un flujo panandino de bienes, prestigio y violencia. Fueron, al mismo tiempo, recordatorios premonitorios de la presencia local de los incas y medios locales de acceso a las redes de poder más geográficamente extensas de los incas. Los animales de pastoreo de los incas teatralizaban tanto los hechos reales como las atrayentes oportunidades del dominio político incaico. Entrando en la cuenca de Cajamarca, Pizarro y sus hombres se adentraron en las fauces del paisaje imperial del Estado inca. Cuando por primera vez vio al inca, recordó el soldado Juan Ruiz de Arce, el gobernante estaba sentado detrás de una manta que le cubría todo.
A la última hora de la tarde de 15 de noviembre de 1532, estuvo con unos 20 soldados en un patio de un monumental complejo arquitectónico inca en el extremo oriental del Valle de Cajamarca. Este fue un recinto como esto en Pizaj, ubicado en el sector de la cuenca de Cajamarca por los Baños del Inca. Francisco Pizarro había enviado al grupo como una embajada al gobernante inca. Invitarían al rey nativo a reunirse con Francisco Pizarro en el centro de Cajamarca y medirían la envergadura de las fuerzas de los incas en todo el valle. La masacre de Cajamarca al día siguiente, a menudo es recordada como el primer encuentro entre el liderazgo inca con los europeos. Pero esa ocasión, allí en el patio del Inca la tarde anterior, fue de hecho la primera reunión de los europeos y el liderazgo real inca. Otro soldado describió la escena con más palabras. Y Atahualpa estaba en este galponcillo, como tengo dicho, sentado en su tubo, etc. Los aventureros españoles contemplaban mientras el enemigo velado los miraba. Como la tela semitransparente estaba recogida frente al cono de visión de los europeos, el gobernante inca estaba enmarcado dentro del espacio, como si estuviera aislado del intercambio humano ordinario. El paño logró el distanciamiento de los observadores de los términos fenomenales del patio, forzando un aclaramiento concomitante de los valores semióticos del espacio. Los que estaban delante de la tela fueron ratificados como espectadores. Los que estaban más allá de ella fueron semiotizados, incorporados a un tráfico cultural de signos. Las coordenadas espaciales de superficie y de intervalo fueron suplantadas por los signos epistemológicos de la cultura como son legibles. Esta operación fue representada a ambos lados de la tela, es decir, los espectadores de cada lado vieron y fueron vistos a su vez. A medida que los soldados de Pizarro escudriñaban a través de la tela transparente, la facultad sensorial de la visión se marcaba dada una modalidad cultural. Capturados mirando, los observadores de Atahualpa estaban entretejidos en la tela del orden cultural inca, ya sea irregularmente enredados o ingeniosamente superpuestos. Esta traqueteada incandescencia de la vista y de la comprensión gira cerca de las concepciones incaicas de lo sagrado, ampliamente identificadas por los andinos como vacas. El velo levantado ante los visitantes de Atahualpa era otra huaca, es decir, una llamarada de lo sagrado en la conciencia perceptual humana. Fue un acontecimiento sagrado que trastornó los términos muy perceptuales en los que era evidente. Performativo, temporal y específico del sitio, el atisbo de Atahualpa a través del velo sobrevino de forma repentina y pasó rápidamente, y estanció un momento nítido de flujo o metamorfosis. Espacio, percepción, pensamiento, emoción, lenguaje, significado. Todo estaba sujeto a ser reorientado o vuelto a imaginar. Ante el velo inca, los soldados de Pizarro se alistaron en este conjuro de energías sagradas. Ya.
pues era tanta la pertenería que traían de oro y de plata, que era cosa extraña lo que relucía con el sol. La tarde de 16 de noviembre, así entró el séquito real a la plaza central de Cajamarca, como Pedro Pizarro recuerda. La visión humana es una facultad situacional. El observador ocupa una posición en el espacio. Desde ese punto de observación, el testigo evalúa la relación de él mismo o ella misma con el objeto del acto de mirar. Aquí me detengo y ahí veo. Sujeto, objeto, uno mismo, otro. La visión es un medio primordial y un mecanismo de experiencia somática. A través de la vista, el cuerpo humano habita el mundo. Y entonces Pedro Pizarro captó el resplandor del séquito de Atahualpa, un sujeto frente a tantos objetos que eran vistos. Sin embargo, la relación de Pizarro apenas le indica tener una certeza perceptual y expresa que lo que veía era una cosa extraña. La extrañeza de la que fue testigo Pizarro, el metal de los incas brillando al sol, confrontó y anuló la estructura situacional y de perspectiva de la visión del soldado. El deslumbramiento metálico cuestionó la capacidad misma de sus capacidades sensoriales. Sus ojos internalizaron visiones con ninguna semejanza correspondiente. Desde su posición, la vista fue desfasada. Así que Pedro se quedó mirando el resplandor del metal tocado por el sol de Atahualpa. A la vez, en ese momento, ahí y en ninguna parte también. Es probable que muchos de los objetos llevados por el séquito de Atahualpa fueron vajilla para la bebida, como urnas, copas y vasos que contenían la chicha. Otras eran ornamentos de vestuario o artículos personales, es decir, adornos usados en el cabello o en la persona, apliques de metal fijados a las prendas de vestir o utensilios dorados. Relucía con el sol. Los orfebres andinos fueron hábiles en la metalurgia de la robusta y brillante lámina metálica. Aquí, fragmentos metálicos de esa cultura resplandeciente. Sobre todas las demás, escribe un eminente estudioso de la metalurgia andina, la propiedad que los orfebres buscaban controlar era el color. Los incas persiguieron un efecto de perfección superficial absoluta y de reflectividad en su metal. Los orfebres incas realizaron el brillo de los objetos de metal manipulando su forma así como su estructura metalúrgica. Los objetos incas tendieron a resolverse como planos simplificados y lisos, vasos en forma de cilindros acanalados, placas o teselas de pan de oro fijadas en estructuras de tela. Hojas anchas y dobladas que formaban brazaletes, muñequeras y tobilleras. Finas láminas de metal montadas en varas. Tanta la patinería. El mundo cultural presidido por Atahualpa estaba ideológicamente respaldado y construido físicamente con metal. La relación de Pizarro describe la gama de objetos metálicos en la posesión de los incas. También capta la profundidad y la comunicabilidad del metal amarillo en el discurso cultural inca. El metal fue un principio cultural. El poder inca brilla con la perfección metálica. Refulgía con olor fuerte.
Con motivo de la entrada del gobernante inca a la ciudad, se colgaban telas de vivos colores en las paredes exteriores de los edificios. A los señores locales que habían jurado fieldad al liderazgo inca, se les otorgaron títulos con significado de resplandor visual, entre ellos Iya, luminoso, brillante, o Pauca, centellante. Los capitanes leales recibieron nombres que se referían a metales brillantes y a pieles lustrosas de animales. En las ceremonias públicas incaicas, las jerarquías entre los líderes y sus súbditos provinciales se distinguían por el uso de determinados materiales de parte de los diversos participantes. El liderazgo inca comparaba la comitiva que rodeaba a un monarca viviente con el manto de intricado mosaico de plumas que llevaba puesto alrededor de sus hombros. Cuando el gobernante inca estaba cercano a la muerte, su ropa brillante y sus joyas reflectantes se guardaban, atenuándose sus colores y su lustre al mismo tiempo que se iba reduciendo su fuerza vital. Ya, por concluir. Atahualpa y su séquito marcharon hacia Cajamarca la tarde del 16 de noviembre. Luego siguieron acontecimientos complicados y se relataron historias contradictorias. Comenzó el proceso de repensar el encuentro. Como Jerez nos afirma, falsamente, yo diría, el rey pagano había arrojado un breviario cristiano al suelo. En 7 meses, un cuarto se llenó con oro del rescate. Décadas después, uno de los aventureros que llegaron con Pizarro se vanagloriaba de haber perdido el ídolo dorado del sol de los incas durante una noche dedicada a jugar a naipes. En estos mismos años, la nobleza inca del Cusco conservó lo que afirmaron eran imágenes ancestrales prehispánicas, dijeron, de sus reyes antiguos en forma de retratos de cuerpo entero en contraposto, como los de los monarcas españoles. Todas esas historias constituyeron una pluralidad de significados a medio entender. Eran tantas afirmaciones oportunistas en una literatura colonial de inverosímil rápidamente sedimentada. Algunas de ellas eran simplemente feas exageraciones, un medio para asustar a los lectores y a otros sobre ciertos temas. Es lamentable que lo hayan hecho durante tanto tiempo, ya que el espacio que labran y ocupan es el de la memoria histórica. Es ese intervalo el que separa, aunque también podría unir, a los relatos escritos de la sociedad andina por un lado y a todos los objetos enigmáticos detrás del vidrio del museo por el otro. Y esos objetos, como veamos ahorita en la expresión reveladora de los incas más allá del imperio acá en el Mali. El asunto no es que el régimen imperial inca no sufrió una devastadora derrota en Cajamarca. Este hecho histórico es inapelable, incluso si no lo son las ramificaciones más amplias de su importancia histórica mundial. Una línea de investigación productiva se centra en cómo y qué recordamos. Porque en estas cuestiones nos encontramos con formas de pensar sobre la sociedad y el yo que llevan a otras formas alternativas de ver y revelar otros medios de conocer el mundo. Las obras de artes inca
pueden emergir de esta discusión tanto más extrañas para nuestros ojos como menos. Bueno, el encuentro en Cajamarca fue un acontecimiento histórico de tremendas y bastante trágicas implicaciones para los pueblos indígenas de América del Sur y posiblemente también para la historia de la civilización europea y mundial. Y no menos para nosotros hoy, también el esfuerzo por seguir comprometidos con los desafíos políticos que tenemos por delante, que consiste en remediar las consecuencias peores de esta tragedia histórica. La belleza del arte andino es inagotable y es alimento personal y espiritual a medida que trabajamos hacia objetivos más inmediatos de justicia social y una sociedad equitativa. Bueno, gracias. Gracias, Aaron. A continuación vamos a tener la ponencia de Solciré Cusicanqui y después damos paso a las preguntas y a un diálogo aquí en la sala. Solciré es arqueóloga peruana, doctora y College Fellow en la Universidad de Harvard. Ella cuenta con una especialidad de la Universidad de Burdeos también y es asociada al Centro Latinoamericano Rockefeller Center de la Universidad de Harvard, donde ha trabajado como representante del Perú para la fundación de neoyorquina, conocida como Iniciativa de Preservación Sostenible, entre otros organismos internacionales. Ha trabajado en el ámbito de la gestión cultural y patrimonial. También ha participado en organismos internacionales en temas patrimoniales, dirigiendo múltiples proyectos en el Perú, especialmente en la zona de Cajamarca desde hace 10 años. Destaca sus labores en el proyecto de investigación arqueológico Cajamarca y el proyecto de la colina Santa Apolonia, proyecto realizado junto con la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la AECIT y la Escuela de Taller San Antonio de Cajamarca, donde se capacita a estudiantes locales en las técnicas arqueológicas, además de realizar talleres educacionales y comunitarios asociados al patrimonio local. Actualmente, Solciré es directora del proyecto de investigación arqueológica de la Casa Hogar de la Niña de Belén, proyecto asociado al entorno del Cuarto Rescate de Atahualpa. Actualmente también dirige el proyecto arqueológico urbano de entorno del Cuarto Rescate del último Inca, Atahualpa. Cusicanqui ha cofundado y abierto el primer centro de investigación y restauración arqueológica de Cajamarca. Actualmente está en proceso de editar y publicar un volumen editado sobre su tesis, Crafting Community Identity, que sería modelando o construyendo la identidad comunitaria, ¿no? Los Cajamarca de Iscoconga, ¿no? Durante el periodo intermedio temprano del año 50 al 550 de nuestra era. Es una tesis sustentada en el año 2022 y que actualmente muy pronto va a estar a disposición del público, ¿no? Con un volumen editado. Estamos esperando. Sin más, le doy la bienvenida a la doctora Cusicanqui. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Museo de Arte de Lima por brindarnos este espacio cajamarquino para los cajamarcólogos, para los cajamarquinos y para los pisadiablos. Y gracias especialmente a Julio Rocabado por creer en este proyecto que está recién comenzando, que es el proyecto del entorno del Cuarto Rescate de Atahualpa, como bien lo mencionaste. Mi tema, siempre es un placer escucharte, Adam. Esa sutileza que tienen y este detalle que se encuentra en los relatos españoles. Lamentablemente nosotros en arqueología no podemos encontrar esos discursos y detalles, esas sutilezas, y hoy día me voy a centrar más justamente en el trabajo que venimos realizando hace 10 años y los descubrimientos que hemos venido realizando en los proyectos arqueológicos. Así que hoy voy a hablar más de la materialidad, pero de la materialidad visto también como una recuperación de la memoria.
y como una recuperación de la memoria desde otra fuente no escrita, ¿no? Entonces, me gusta comenzar con esta frase de qué son los sitios de la memoria, y son aquellos espacios que nosotros como colectivo, como comunidad decidimos recordar, decidimos preservar y forman parte de nuestra identidad. Y lamentablemente cuando hablamos de la memoria, sobre todo en las ciudades del Perú, en las ciudades especialmente de los Andes, nos olvidamos que nuestra memoria urbana, ¿no?, desde la fundación, tiene más de 10.000 años de prehistoria, seguidos por 291 años de historia. Y normalmente nos enfocamos en este espacio, en este periodo colonial y reinal y republicano, y dejamos de lado esta memoria oculta, esta memoria que está ahí esperando ser redescubierta para incorporarla también a nuestra identidad. Y es interesante también que yo hable día sobre los incas, porque huí muchos años de trabajar en este tema. Cuando empecé a trabajar en Cajamarca, todo alrededor me recordaba a lo inca, ¿no? Incluso el eslogan de la municipalidad era "donde todo comenzó", borrando esos 10.000 años de historia del cuales les voy a hablar ahora. Y una de las razones por las cuales no quise estudiar los incas fue porque, para poder entender por qué los incas decidieron asentarse en Cajamarca, por qué los incas decidieron utilizar las estructuras que existían ya en el valle, primero había que entender cuáles eran esas estructuras, qué es lo que había en Cajamarca, por qué los incas deciden habitar el valle y no otros valles alrededor, como el de Cajabanca, por ejemplo, que son mucho más ricos, ¿no? Entonces me concentré en estudiar 1100 años de historia que es asociado a la cultura arqueológica de Cajamarca, para entender por qué en 1470 los incas deciden conquistar este espacio. Y bueno, todos estamos aquí porque sabemos que el 16 de noviembre se da este desencuentro entre los españoles y los incas, y esto marca no solamente cómo nosotros los peruanos recordamos ese momento, pero también cómo nosotros los académicos decidimos estudiar el pasado, ¿no? El cuarto de rescate, el famoso cuarto de rescate, donde el inca levanta la mano y dice 1 de oro y 2 de plata, ¿no?, hasta donde mi mano llegue, se imita y se repite a lo largo del tiempo, y finalmente termina en la idea de la única habitación que sobrevive inca, que mostró justamente el profesor Hirling en su potencia, se centra en el cuarto rescate, y es el cuarto rescate, y no solamente, como mencionaba, los cajamarquinos, los peruanos, sino también los académicos buscaban ese espacio, ¿no? Humboldt en 1802 va a buscar el cuarto rescate, ¿no? Monnier va a buscar el cuarto rescate, ¿no? Wagner va a buscar el cuarto rescate, y Cajamarca ciudad se centra en un espacio que no solamente alberga, como decía, esta idea, ¿no?, del encuentro, sino también alberga es un patrimonio emotivo que nos remonta a una memoria nostálgica de muerte, de prisión, de vencidos, vencedores y vencidos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a trabajar hace 10 años con mis equipos, varios de ellos que se encuentran hoy día aquí, decidimos excavar y buscar otras fuentes, no solamente históricas, sino fuentes arqueológicas de materialidad de aquellos vestigios que habían dejado los locales, y a partir de eso poder reconstruir no solamente cómo pudo haber sido la ciudadela inca, pero por qué, como decía, se eligió ese espacio, ese entorno para que Atahualpa, ese 15 de noviembre y 16 de noviembre, se encuentre con los españoles. Entonces comencemos a comparar, me van a perdonar los historiadores, una arqueóloga que quiere ser un poco historiadora, y voy a empezar a utilizar algunos relatos de los peronistas y los voy a comparar con lo que nosotros encontramos en las excavaciones, ¿no? Entonces lo primero que los
que los españoles les llama la atención, a todos nosotros nos llama la atención cuando llegamos al Valle de Cajamarca, es la belleza del valle, la amplitud del valle verde, de frutales, casas, ¿no? Está sentado en las aldas de una sierra, acuérdense eso, sentado en las aldas de una sierra, es decir, en las aldas de una montaña, con dos ríos que cruzan y cercado alrededor de unas sierras, o sea, cercado alrededor de las montañas. Y si no han visitado Cajamarca, les invito a que visiten, pero mientras tanto los voy a llevar a ese paisaje en este video donde está esa colina, donde está esa sierra, que es el Santa Polonia del centro, y rodeada la ciudad, ahora ya no son un par de cuadras, ahora es una gran ciudad, ¿no? Pero que sigue sentada en las laderas de ese cerro y rodeada de sierras, rodeadas de colinas. Acá con nuestro... Qué pena no podamos escuchar el audio. Entonces voy a empezar a utilizar lo que Francisco de Jerez, que describe muy bien, hace una descripción sobre, para él, cómo observaba la ciudadela inca. Y la idea también de confrontar es porque tenemos solamente los relatos de los que vencieron. Entonces ahora confrontemos con los datos de los locales, de los que quedaron, de los que estaban, perdón. Entonces, los locales, Francisco de Jerez dice, hay una fortaleza de piedra en lo alto de un peñol, ¿no? Que sabemos que era el Santa Polonia, y esta fortaleza tiene una forma de caracol, ¿no? Y esta forma de caracol con murallas, y en la parte baja se encuentra la casa de las mujeres, que seguramente era el ayahuasca, que seguramente era el taller, ¿no? De textilero. Entonces, miremos en Santa Polonia y corroboremos esta información. Acá tenemos una foto bastante antigua y una reconstrucción a la mano izquierda del arquitecto Harter-Red, que también es una reconstrucción bastante moderna, creo que la hizo por los años 80, ¿no? Y una imagen de Santa Polonia, ¿no? Entonces, lo que encontramos es, no vemos en la foto, sin las modificaciones que tiene actualmente, ninguna forma de caracol, ¿no? Pero sí vemos lo que describe parte de Jerez, que es en la parte alta, se ve un peñón, ¿no? Rodeado de murallas, ¿no? Entonces tenemos Santa Polonia, como pudo haber lucido la ciudad de la Inca, y actualmente cómo se encuentra en medio de la ciudad. Hace aproximadamente 3 años comenzamos el proyecto arqueológico en la zona de Santa Polonia, no solamente por una intención, no solamente meramente de descubrir algo inca, sino también porque queríamos entender esta colina, ¿no? La memoria de esta colina, la memoria que albergaba esta colina, cómo fue construida, etc. Entonces comenzamos este proyecto gracias a la municipalidad y varios otros auspiciadores, y tenemos acá una imagen de la zona de la colina, tenemos un plano, y nos dimos cuenta que los cronistas hablaban mucho de la parte frontal de la colina, la escalera de piedra, ¿no? Estos portones, estas murallas. Lamentablemente, todas de las zonas de las que hablan son las zonas del frente que han sido modificadas, han sido dinamitadas en los años 70, y ahora son parques. Y no solo eso, sino que han sido modificadas para que parezca una forma de caracol, ¿no? Que tenga esta forma de subida de caracol, que posiblemente la pudo tener en algunos fragmentos que ya no hemos encontrado en la parte de arriba, ¿no? pero que no se conserva como tal en toda la montaña. Entonces decidimos concentrarnos en la parte posterior, y lo primero que encontramos fue una arquitectura que va alrededor de 1000 años antes de Cristo. Una ocupación continua de arquitectura de aldenerías, ¿no? Que se va superponiendo una encima de la otra. Es decir, no encontramos la entrada de caracol, y probablemente la colina en su mejor momento tenía una arquitectura compleja en forma de aldenerías, como suele ser la arquitectura andina, ¿no? Y la ocupación más intensa fue la ocupación de la cultura cajamarca o caxamarca. Lamentablemente no encontramos la ocupación inca, y como les decía, porque probablemente fue dinamitada esta zona en la parte alta y la hemos perdido, ¿no?
Entonces sabemos que la subida de Caracol probablemente era una fracción o muy pequeña, o que Jerez exageró, o que Jerez mentía. Entonces esa es la primera evidencia del papel de los vencedores y la información que nos dejan los vencidos o los locales, prefiero no usar esa palabra. Y lo segundo que menciona Jerez es las mujeres al servicio de Atapaliva, de Atahualpa, que se encontraban en la zona adelante, estos talleres textileros, ¿no? Entonces vayamos a la segunda evidencia, las expertas textileras, ¿no? Las expertas textileras, el año pasado, justo se encuentra acá la directora de esta área, en la parte posterior, donde está indicando la flecha, encontramos un espacio amplio con murallas, y lo que más encontramos en este espacio, que no sabíamos distinguir qué era evidencia de útiles de textilería, ¿no? Acá tenemos otra visión. Pero lo interesante aquí es que en Cajamarca el orgánico no se conserva. Por las lluvias, no tenemos textiles, no tenemos evidencia, pero sí tenemos evidencia de la cerámica, de los utensilios que se utilizan y se siguen utilizando hasta el día de hoy. Torteros, piruros, agujas. Entonces sabemos que había una alta intensidad de trabajo en esa zona, pero en la parte posterior. Entonces cuando los españoles siguen describiendo, no solamente hablan de estas mujeres al servicio de Atahualpa, también hablan de la ropa, que había grandes cantidades de ropas en los almacenes y que incluso ellos tomando ropa aún quedaban bastantes de estos mantos, de estas ropas. Y repito, la ropa es la mejor que en las Indias se ha visto. Entonces la pregunta acá es, los incas llegan a Cajamarca y muy posiblemente encuentran estos talleres de textilería donde estaban estos artesanas o artesanos y utilizan, como sabemos que los incas hacían, toman este conocimiento, esta tecnología, pero la ponen en un espacio que es de ellos, es decir, las mueven en un espacio y las ponen en un espacio inca al servicio del Zapa Inca, ¿no? Y lo más importante es que estos conocimientos, estas tecnologías siguen sobreviviendo. Y acá quiero empezar a hacer una conexión con el pasado y el presente, lo que estamos hablando, y por eso tenemos acá a las señoras justamente que están con nosotros acompañándonos, porque estas tecnologías han sobrevivido, los mismos utensilios, las mismas herramientas, y gracias al trabajo de la doctora Aide Quiroz, que la invitamos a ser parte del proyecto porque no conocíamos nada del trabajo textil, y ella es una gran experta del trabajo y además sanmiguelina, y empezó a buscar estas conexiones con el presente, y obviamente teníamos las mismas herramientas. Luego voy a hablar un poco más de la importancia de este reconocimiento de estas memorias del pasado que siguen sobreviviendo y siguen con nosotros y forman parte de nuestra identidad. Pero ahora voy a regresar a la parte un poco, de nuevo, la parte dura, ¿no?, de la evidencia, y quería retomar este fragmento de Jerez cuando dice que había la ropa que estaba hecha de lana delgada y prima y de algodón. Cuando hemos excavado en varios sitios, no solamente en Santa Paula de Coconga, y también un trabajo que se viene realizando ya hace varios años por los japoneses, por la misión japonesa, sabemos que alrededor del 500 a.C. se domestican los camélidos en Cajamarca, pero lo que hemos encontrado acá es que a partir del 400 después de Cristo hay una gran variedad de camélidos en todo el valle de Cajamarca. Los camélidos se utilizan para comer, para lana, para carga. Invitamos a la doctora Sadie Weber, que ha formado este centro de conservación y de investigación y está formando también alumnos en Cajamarca, y ella es zooarqueóloga y paleobotánica, y lo que ha descubierto es de que se intensifica a partir del 400 después de Cristo, y todo el valle se llena de diferentes tipos de camélidos. Hemos encontrado restos de vicuñas, probablemente guanacos, ¿no? Pero además los camélidos presentan algunos rasgos de ADN, ¿no?, de problemas genéticos, y eso sucede cuando tú
juntas o a dos, digamos, dos camellos de la misma variedad para tener el mismo color de lana, ¿no? Y los españoles describen estos colores, ¿no?, de las ovejas que miraban. Entonces, estamos de nuevo pensando por qué los incas llegan a Cajamarca y seguramente como los españoles llegan y miran un valle lleno de camellos que pueden ser utilizados. Y como les comentaba, o sea, los españoles lo describen y dicen soltasen todas las ovejas porque era mucha cantidad, ¿no? Había muchas mandas de ovejas y así siguen las descripciones de los españoles. Pero no solamente eso, sino que también dicen hay una gran cantidad, cuando llega el Inca, cuando se encuentra con Hernando Pizarro, lo invita a tomar maíz. Y lo que nos hemos encontrado en la colina no solamente es una gran cantidad de animales, sino cocinas en abundancia, donde la gente que va tomaba, bebía, comía. Y aunque esto no es de Cajamarca, así que no es sobre la cultura Cajamarca, pero les quiero enseñar un poco de toda la variedad de materiales que estamos encontrando, de tinajas, de ollas, de cerámica, de metales, de entierros con chicha, ¿no? Entierros donde se ha servido la chicha, de preparaciones diferentes de los animales, de aves, ¿no?, locales. Y de nuevo la doctora Sadie Weber ha hecho un análisis de toda la variedad de alimentos que se ha encontrado, y se ha encontrado alimentos fuera del valle como el camote, el ají, la algarroba, la yuca, la rurrús, marinos, ¿no?, conchitas marinas, maíz fermentado, o sea, chicha, frijol, ají, maíz, calabaza, papa. Es decir, cuando pensamos en por qué el Inca, con su séquito de miles de personas, estaba en Cajamarca, una respuesta puede ser porque se comía rico, porque había una gran variedad de comidas, de animales, porque se podía tener esa carga, ¿no? Esta singularidad cajamarquina, que todos los cajamarquinos no estamos orgullosos de esta variedad de comida, pero esto también desde la época colonial se resalta, que era un espacio de mercaderes, de tratantes, entre la costa y la sierra, la unión entre Quito y Cusco, entre la selva y la costa. Y justamente encontramos que tienen acceso natural en Cajamarca a todos los valles costeros, a espacios de la selva. Encontramos evidencia de la selva de Cajamarca hasta Ecuador, ¿no? Entonces este movimiento probablemente pudo haber sido una evidencia por la cual, una de las razones por las cuales el séquito del Inca Atahualpa decide mantener a su gente en este valle, ¿no? Y ahora regresemos a la ciudad. Vamos a hablar un poco de la urbe, ¿no? Entonces Jerez hace una descripción detallada de la urbe, cómo era, pero hay un aspecto interesante de su descripción, que es cuando describe el Templo del Sol. El Templo del Sol se encuentra entre Santa Polonia y frente de la plaza, es decir, donde probablemente está esta flecha. Y cuando atrapan a Atahualpa, él menciona, Atabaliba se puso en una casa de piedra que era el Templo del Sol. Entonces, cuando hablamos ahora de la urbe, de la ciudad inca, cómo fue, y hablamos del cuarto rescate, no sabemos si ese cuarto era el Templo del Sol, si ese cuarto era un almacén, era el palacio. No tenemos evidencia, no hay trabajos arqueológicos que nos digan cómo fue la ciudadela inca, solo las descripciones que tenemos de los cronistas. Y ya sabemos que los cronistas exageraban, mentían, y es por eso que este año hemos decidido comenzar este proyecto. Y no sé si ustedes pueden observar acá la Santa Polonia y al frente donde indica esta flecha. Ese era el cuarto del Inca, perdón, el cuarto rescate que es actualmente, que estaba cubierto y con un techo, ¿no?, y cubierto con un mortero blanco. Y una vez sacado esto es lo que queda, que es este cuarto, ¿no? Y sabemos que la cantería, como también implica Jerez, la cantería posiblemente vino de Santa Polonia. Y este cuarto se encuentra en este techo blanco que ustedes pueden ver acá, ese es el espacio del cuarto, pero adyacente está esta arquitectura, está esta zona que es la antigua casa, ahora antigua Casa Belén, hace unos 3 meses, antigua Casa Belén,
que tiene todavía restos de la base de estos restos incas o de la arquitectura inca, y que además cuando uno camina puede ver en el perfil la arquitectura, o sea, la piedra e incluso restos de murallas, ¿no?, de piedra. Y toda esa zona es la que el viernes vamos a comenzar a excavar. Gracias a una colaboración liderada por la Municipalidad de Cajamarca, pero de muchos grupos que se encuentran además acá con nosotros, ¿no? Porque es un proyecto, como ustedes pueden ver, de varios años que le vamos a dedicar. Y toda la zona verde, que es la que vamos a excavar, y la zona roja es la del cuarto, intentando mirar y reconstruir este espacio, ¿no? Es un proyecto que tiene mucho trabajo, tiene muchas diferentes líneas, la historia del arte, gracias al liderazgo de Adam Herring, que además va a ver el tema de la museología, pero además vamos a intentar ver desde la materialidad la memoria. Y de nuevo tenemos, gracias a una beca con la Universidad de Harvard y con la Universidad UTEC, ¿no? Vamos a trabajar el movimiento de estas piedras, no solamente a partir de la época inca, sino después, ¿no? Primero caracterizamos la piedra, sabemos que pudo haber venido de la cantera de Santa Polonia. La pregunta de por qué Santa Polonia vamos a intentar responderla en los siguientes años. Luego el cuarto rescate se utilizó para construir estos espacios incas, pero luego estos también se utilizó para construir las iglesias, ¿no? Entonces, con esta caracterización que es el fin y la conservación, acá tengo una foto, me las paso rápido, de la cantera, del cuarto rescate, de lo que queda del camino inca, que esperemos que podamos en algún momento conservarlo, de las iglesias, que no solamente la piedra, no de la construcción misma, sino de las catacumbas, de las primeras bases, ¿no? La iglesia de San Francisco, la de la Recoleta, que no solamente presenta una arquitectura preciosa, pero tiene una base de piedra que parecería inca, ¿no? Acá tenemos más imágenes de la cantería de la Recoleta, de las catacumbas, ¿no? Acá a punto de buscar ahí, tipo Indiana Jones, ahí lo que podríamos encontrar de restos incas. Y la idea sería buscar a partir de la materialidad, de nuevo, buscar esta relación, esta historia, esta memoria y conectarla. Sabemos que después de los 15 años que estuvieron los españoles en Cajamarca, casi no existían estructuras incas. Pero podemos encontrar y preservar algo de esa memoria. Y voy a terminar con esto. ¿Por qué es importante preservar estos sitios? Por ahí escuché, son rocas nada más, son piedras. Primero porque es nuestro, primero porque es nuestra herencia, primero porque no sabemos lo que tenemos. Y siempre digo, si no sabemos lo que tenemos no lo vamos a poder cuidar, porque no sabemos lo que vale. La mayoría de gente que entra al cuarto rescate no sale insatisfecho, no piensa integrar, encontrar otra cosa diferente, o no sabe qué es el cuarto rescate. Y este proyecto tiene un componente patrimonial importante, donde acá, por ejemplo, que tenemos por aquí, la idea es llegar a todos, porque si el patrimonio no es mío, no es de Ada, el patrimonio es de todos. Y la idea es que estos proyectos sean abiertos, que la información llegue a todos, pero que también sea apropiada por todos. Acá tenemos algunos ejemplos de lo que trabajamos. Y para finalizar, el componente artístico, de arte artístico artesanal, de valoración y revaloración de nuestros saberes. Han pasado casi cientos de años después de la conquista, y como tú dices, es un momento donde tenemos que también repensar las consecuencias, y esas consecuencias vienen con mucha discriminación de nosotros mismos hacia nosotros mismos. Y lo que queremos, intentamos trabajar en Cajamarca desde muchos frentes. Acá veo muchas caras que trabajan por la cultura, a pesar que es muy difícil y a pesar de todos los contratiempos, pero seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque creemos que es parte, que esto primero nos enriquece como personas, como ciudadanos, pero al mismo tiempo creemos que es el momento que nuestra cultura también pueda estar en espacios artísticos, académicos, y sobre todo revalorar el conocimiento y revalorar a las personas que
Gracias a ellas tenemos todos estos recursos, tenemos estos conocimientos que a pesar de los años han sobrevivido y sus tecnologías se han preservado, y eso es gracias a que ellas y ellos han transmitido, a pesar de todo, estas tecnologías heredadas para nosotros y para los que vendrán. Y bueno, termino acá con el tema de los colegios, que es muy importante, con revalorar y crear más espacios culturales. Y me encanta terminar siempre con esta imagen, que es un grabado, ¿no?, que dice: la sabiduría, yo le puse el conocimiento, y la elocuencia, transmitir de manera efectiva una idea, sacarán de la tumba a Atahualpa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. También está con nosotros Rosa Etelvina Rodas Romero y la señora Encina Lozano Malca. Ellas vienen desde San Miguel, ambas son artistas tejedoras, ¿no?, de San Miguel de Cajamarca. Nos visitan en el Museo de Arte de Lima para mostrar sus saberes usando el ancestral telar de cintura o caigua, ¿no?, que les han permitido durante más de 5 siglos a sus comunidades mantener sus complejas tradiciones textiles que provienen desde la época prehispánica, como ejemplo de resistencia y resiliencia cultural, que también asimiló en su momento las técnicas y diseños incas. A través de sus tejidos nos mostrarán el intercambio y el diálogo de saberes existentes desde tiempos inmemoriales, que posibilitaron el manejo de una diversidad de técnicas de tejido de San Miguel. Y en esta ocasión ellas nos demostrarán las técnicas de diseño de trama y doble faz, o 2 haces, como se conoce en la región, y mostrarán piezas producidas con otras técnicas como la sarga, la ordenca flotante, el calado, el cuchiñahui o cocos. Es una clara demostración de capacidades matemáticas y de abstracción que conlleva la producción de un tejido y que les ha permitido hacer ajustes y adaptaciones frente a los cambios de mercado que les permiten continuar con su arte y a su vez generar ingresos para cubrir las necesidades de sus familias y de la comunidad, ¿no? Bienvenidas. Ellas van a acompañarnos y en el segundo piso nos van a mostrar, van a dialogar con nosotros, ¿no? Van a poder responder todas las preguntas. Pero en este momento me gustaría aprovechar y abrir justamente un espacio de discusión o de preguntas con ustedes para el doctor Herring y la doctora Cusicanqui sobre los temas que nos han compartido. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario o alguna crítica, pueden levantar la mano y generan la pregunta o el comentario. Ante todo, agradecer esta brillante exposición, muy ilustrada, y felicitar el trabajo de ambos, ¿no?, de todos en general. Pero hay una duda que a todo peruano nos incumbe, que es: 168 españoles pudieron contra un imperio, contaron con el apoyo de alguien, fue una estrategia militar, fue una traición. Es como decir un mito urbano que hubo un apoyo de los chancas, de los huancas, incluso de los cañaris en el norte, que no se llevaban justamente bien con los incas, ¿no? La misión de también desaparecer todo vestigio de cultura, entre ellos la idea de la escritura inca, como podía ser el quipo, el tocapo o las arhuas, ¿no?, dado que Pizarro, que era primo de Hernán Cortés, y él ya había hecho lo mismo en México 12 años atrás o un poco más, ¿no?, y no tuvieron la salvedad de desaparecer los códices que después fueron encontrados, ya se venía con esa idea, porque también se sabe que hay cartas entre ellos dos de qué es lo que tenían que hacer para desaparecer la cultura y serlos considerados como animales, porque así lo consideraba la Iglesia, y así se justificaba entre los demás imperios, porque para ellos hacer lo que hicieron, para hacer ese genocidio y pisotear nuestra cultura, entonces se excusaban que nosotros éramos seres sin culturas y que ellos venían a evangelizarnos, ¿no? Entonces, esa sería mi inquietud. Gracias.
Bueno, la conquista no era acontecimiento de 2 días en el 1532, ¿no? Fue un proceso de 500 años, un proceso por las generaciones, los siglos, hasta ahora. La conquista es un aspecto de pensar, es reconocer lo que es, lo que no es, y lo que puede ser y no puede ser. Y ya. Pero, ¿qué pasó con el séquito inca y esos 168 soldados? ¿Qué pasó? Ya han capturado al líder inca por razones como en Italia, ¿no? Fue una tradición de capturar a líderes foráneos, ¿no? Para rescatar, para hacer, para demandar dinero, ¿no? Pero y los españoles han matado al séquito inca, que era como 500 personas más o menos, digamos. Pero ¿qué pasó después del evento? Bueno, el general Rumiñahui ha escapado con miles de soldados y él ha luchado contra los españoles, Benalcázar, Alvarado, durante como 3 años en Ecuador, pero amargo, ¿no? Sangriento. Sí, Rumiñahui fue un hombre de guerra, ¿no? Y él ha quemado a Quito, a los traidores, los ecuatorianos, ¿no? Traidores contra los incas. Es decir que el proceso fue sangriento, no fue una conquista de un evento, 2 días, pero un proceso. Gracias. Bueno, algo que es interesante que hay que pensar, es lo que decías hace un momento, esta idea de concebirlos solo como animales, es un poco relativo, ¿no? Porque creo yo que si hubiera Pizarro considerado al pueblo como animales o a su gobernante como animal, no habría entrado en el juego de negociación que los cronistas nos mencionan. Es interesante, justamente con Adam, frente a Europa, ¿no? Para exacto, o sea, una cosa es el discurso de lo que debo darle cuenta al rey, ¿no? O al público que quería escuchar algo, pero por otro lado es interesante, justamente con Adam conversamos este episodio de negociación que abre Atahualpa, o este mensaje codificado de los pactos, ¿no? Y esta fortaleza que le regala, y a mí me da la curiosidad lo que le devuelve Pizarro. Pizarro le regala camisas de Holanda y 2 vasos de Venecia, me parece. A través de tus orejones. Claro, y ese mensaje es: estoy enviando lo que tú enviarías a cualquier señor. O sea, le estaba diciendo al Inca Atahualpa, le estaba diciendo: asimílate, ¿no? Vístete como un europeo y bebe la chicha que tú produces con mis vasos, ¿no? Y eso no puede ser considerado al otro como animal, era un acto de cortesía, o sea, una cortesía política de alguna forma. Claramente Pizarro había aprendido en los meses que ya estaba cuál era la estrategia que tenía que usar, ¿no? Y entonces, digamos, no había un desconocimiento, o sea, había un conocimiento adquirido, creo yo, y claro, eran conexiones también con la gente que iba generando algunas alianzas con los españoles, ¿no? Porque, claro, los 168 solos tampoco podían, ¿no? Y es lo que usualmente en las crónicas encontramos que habían, digamos, estos pactos, ¿no? Ahora, algo que Solciner mencionaba y que sí valdría la pena comentar es esta suerte de Cajamarca como una suerte de bisagra, ¿no? Bisagra entre regiones, y que nosotros lo hemos visto cuando hemos trabajado para la época del Horizonte Medio en la costa, ¿no? En el Valle de Jequetepeque, en donde Cajamarca también sirvió como esta suerte de bisagra entre Wadi,
¿no? Y los mochicas, y pareciera que en época tardía pues hay una continuidad de importancia de este espacio, ¿no? De intermedio. No sé si tengas algo que quisieras agregar sobre ese tema. Sí, mira, cuando empezamos a describir la cultura en Cajamarca antes de los incas, la relación más cercana que encontramos es la relación con las sociedades de Ecuador y Colombia. Incluso el trípode que encontramos, ¿no? El trípode que aparece por primera vez como sonajero viene del norte. Y aunque no podemos describir con exactitud digamos, todos los detalles de cómo fue esta estructura política, sí parecería que tuvo la influencia de ambos mundos, de los ayllus sureños y de estos cacicazgos norteños, ¿no? Y es lo que tú encuentras en Cajamarca, además de claramente donde claramente un aspecto económico muy fuerte, donde la economía es lo imperativo. O sea, los camélidos, el movimiento de productos, el movimiento de la cerámica, lo encuentras de diferentes maneras, pero asociado en todos sus periodos culturales, ¿no? Entonces, de nuevo, esta capacidad de adquisición de productos creo que deberíamos repensar cuando evaluamos por qué Atahualpa decidió no asentarse en este espacio. Sí, a ver. Primero, segundo, tercero, cuarto. Gracias. Mi curiosidad va más bien respecto a la arquitectura, porque he frecuentado Cajamarca en diferentes épocas de mi vida. He visto cómo han ido protegiendo el cuarto de rescate, que originalmente no estaba como está ahora, pero siempre me llamó la atención, porque siendo un espacio tan importante donde se asentó el ejército del Inca y donde solía sentarse y donde él tenía los baños estos que eran para su relax, el cuarto del rescate aparece como una especie de acrópolis, en un peñasco, en una roca. Entonces me resulta muy difícil, y siempre me resultó, imaginarme cómo era el conjunto de esa posición incaica, que era sin lugar a dudas de relevancia, pero que no la puedo visualizar. Entonces, evidentemente, el trabajo de ustedes me resulta sumamente interesante, porque finalmente encontraré unas explicaciones a esta. Pero de todas maneras me queda la duda, ¿por qué el cuarto de rescate es una cosa solitaria en un lugar que debió de ser solitario desde el principio? No sé. Primero, el cuarto de rescate se encuentra en un peñón. La calle del comercio, o sea, la calle de la cultura ahora ha sido cortada en el comienzo del siglo pasado. Pero el cuarto de rescate es el original y continuaba hasta la zona de Belén. Pareciera que estuviera elevado, pero en verdad se encontraba en el nivel del piso de ese momento, sino que por eso que cuando pasamos por la calle de la cultura vemos en el perfil el peñón que está cortado, ¿no? Entonces era más o menos 1,5 metros, ¿no? Alto. Entonces eso por un lado, ¿no? Por otro lado, sí hay bases incas donde vamos a trabajar. Hemos encontrado algunas bases, algunos muros. Y seguramente no en un cuarto, estaba un cuarto asociado a un espacio. Y eso es lo que queremos reconstruir, si es posible. Sabemos que no vamos a encontrar los muros, como en el cuarto, que también ha sido reconstruido, como bien dices, muchas veces, ¿no? Pero si podemos tener la trama inca, la base inca, y poder asociarlo a un espacio, y al menos dar una función real, creo que sería ya un gran beneficio para entender la ciudad inca, para empezar a entender la ciudad inca. Restos también hemos encontrado en casas, ¿no? En las casas, en las zonas altas de Santa Polonia, hay ciertos muros, ¿no? Que parecerían que serían inca. El trabajo que queremos hacer ahora con el Dr. Hearing es tocar las casas después de las personas de Cajamarca, que nos permitan entrar a estos espacios y evaluar. Si podemos hacer un mapeo de todos los restos, por más pequeños que sean, podríamos esbozar cómo pudo ser en algún momento, ¿no? En la plaza hay, cuando se excavaron para hacer las grietas de la remoción de la carretera, se encontraron bases, ¿no? Y se taparon. Entonces, eso sería en un futuro. Gracias. Quería hacer una consulta respecto a lo que comentaste sobre la memoria histórica, ¿no? La necesidad de repensar lo que ha sucedido, ¿no? Tomarnos un tiempo para repensar eso.
Y hablabas desde el punto de vista de los vencidos, ¿no? Y no sé si habría que respetar la memoria histórica o las memorias históricas, porque el evento de Cajamarca, que es un proceso, vienen pues varias etnias que se acomodan, ¿no? Y quizás el cajamarquino piense distinto que el chachapoyas sobre ese evento, ¿no?, que ha sido tan traumático. Quizás junto con la guerra con Chile deben ser los dos elementos más traumáticos que los peruanos tenemos, ¿no? ¿Qué pensarán los cañaris, ¿no? ¿Qué pensarán los huancas respecto a la situación del vencido, el vencedor? Y creo que hay varios protagonistas dentro de toda esta trama tan extraña que pareciera que se repite en el Perú cada rato. Pero a lo que yo voy es qué importante es esa búsqueda de la memoria histórica y la necesidad de identidad, ¿no? que veo que estos trabajos que están haciendo refuerzan mucho. Estaba pensando justo cuando hablabas, no sé, pues la novela de Dumet, hace poco del Espía del Inca, que habla también de estas tramas, ¿no? que tratan de hablar desde la voz de todos los que han estado involucrados, ¿no? Y ese era mi interés de saber qué piensan ustedes sobre eso. Muchas gracias. Sí, me ganó el cansancio y dije vencidos. Me arrepiento, no debí decir eso. Locales, ¿no? Pero, mira, nosotros cuando estudiábamos lo local, comparábamos mucho con la costa, ¿no? Los Moches, los Huari, Cajamarca, y empezamos a mirar otros espacios, los chachapoyas, los guamachuqueños, ¿no?, los ecuatorianos, y compartir información con nuestros colegas arqueólogos, y nos dimos cuenta que había mucho más relación con la gente de la selva. No he podido mostrar toda la información que hemos sacado, pero hemos encontrado símbolos asociados a los chachapoyas, cerámicas, rituales de chicha asociados a Huamachuco. La arquitectura cajamarquina tiene mucha influencia en la arquitectura guamachuqueña, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Hay muchas etnias, mucho movimiento, muchos grupos. Nosotros, como primer paso con el tema Inca, vamos a intentar basarnos en como simplificar, ¿no?, la voz, pero luego con los trabajos se van a ir ampliando, ¿no?, porque seguramente vamos a encontrar grupos diferentes, como ya los hemos encontrado incluso dentro del valle, ¿no? Cuando excavamos un sitio, o sea, todo el valle está lleno de montañas, todas esas montañas están llenas de sitios arqueológicos. Todos los sitios arqueológicos son asentamientos que se distinguen entre uno con el otro. Y siempre digo que los Cajamarca están como en los años 80, como los Moches. O sea, primero es todo Cajamarca. Ahora sabemos que hay diferentes. Y probablemente mientras más investigación haya, vamos a saber que ya no vamos a hablar de Cajamarca, sino de diferentes grupos dentro del mismo valle y cómo se tenían estas relaciones con otros grupos dentro de sus valles vecinos y más allá, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Bueno, en Cajamarca, 1532, los incas eran un imperio foráneo, como de 20, 30, 40 años de ocupación y de sujetar a todas las etnias que has mencionado. Y por eso los incas eran un imperio bastante frágil. No sobrevivían, no sobrevivió el ataque, el choque de la llegada de los europeos, de la invasión. Confirma lo que todo has dicho. Buenas tardes. Felicitar justamente a los amigos cajamarquinos. Conozco Cajamarca y algunos otros sitios del Perú y por ejemplo, cuando yo ingresé a Cajamarca, entré en la carretera, una serie de curvas para llegar a Cajamarca en la carretera, igual que Tarma, que yo provengo de Tarma, Junín, también es muy parecido el ingreso a Tarma. Y así como Cajamarca, Tarma y Oxapampa, por ejemplo, que es una linda, excelente y maravillosa tierra, sobre todo el clima, que algunos conocen seguramente. Entonces hay sitios que están predestinados o escogidos por los incas, que han sido una cultura muy sobresaliente, que justamente si Atahualpa pudo dominar
a esa cantidad de incas, de indios que habían, fue una estrategia que ellos usaron, porque efectivamente ellos estaban en pierde. Y esa estrategia, lógicamente, habría conversado con su gente, porque Pizarro no creo que haya sido tan hábil, tan inteligente, porque muchos de ellos, de los que han venido, eran gente muy de las cárceles y gente muy que los españoles lo enviaron acá al Perú para ver si llegan o no llegan, o ver si regresan o no regresan. O sea, prácticamente era como también una expedición así. Y hubo suerte, pues, que justamente ellos llegaron acá y dominaron a una persona, a un inca, o sea, a un jefe de una región inmensa. O sea, es una persona muy inteligente también, ¿no? Para dominar esos poquitos a esa cantidad de personas había que usar una estrategia, y lo lograron justamente capturando al inca y lógicamente pidiendo, pues, un rescate, ¿no? Y los demás tenían que aceptar eso, no había otra, ¿no? Moría Atahualpa y lógicamente podía haber sido otro el cambio de la historia si hubiese sucedido eso. Y por otro lado, como la señorita dice, es cierto que falta más investigar. Hay muchas cosas que posiblemente el clima, el tiempo ha borrado ya, ¿no? De eso, de la parte arqueológica y toda esa la parte de las culturas también. Gracias. Muchísimas gracias. El tiempo es breve, y porque todavía tenemos... Las intervenciones se pueden hacer en el segundo piso. Vamos a acompañar ahora a la señora Lozano y a la señora Rodas, que vienen de San Miguel, quienes van a participar de este evento, ¿no? Nos van a mostrar su trabajo, su experiencia textil, van a poder conversar con nosotros, y cualquier pregunta que haya quedado o comentario podríamos hacerlo en el segundo piso, por favor. ¿Sí? Los acompañamos entonces. ¿Sí? Muchísimas gracias. El evento todavía no termina, por supuesto, sigue en el segundo piso. Ya, claro, vienen y van a mostrarnos parte de un proceso mucho más largo, ¿no? Lo que vemos es básicamente un extracto, breves momentos, gestos, ¿no? Objetos que tienen nombre, ¿no? Que incluso que son nombres a veces muy diferentes a los que nosotros desde la academia nos expresamos, ¿no? Son nombres que se han pasado también de generación en generación, junto con una tecnología que permite justamente crear esos entramados que de alguna manera son historias, cuentan historias que terminan, digamos, plasmándose en diseños, ¿no? Como ese diseño, probablemente esta veladura que estaba frente al Inca Atahualpa, ¿no? La cual justamente el profesor Herring había mencionado. Pero son entramados que cargan una serie de significados que van cambiando en el tiempo, y eso es interesante. Es decir, su tecnología es aprendida, es pasada, pero el diseño ha ido modificándose y adaptándose a las condiciones del mercado, ¿no? Y algo que valdría la pena mencionar es que hace unos meses tomamos contacto con esta comunidad de textileras, ¿no? De artistas, y nos enteramos que ellas venían sabiendo de nuestra exhibición sobre los incas, y asumieron un reto muy interesante para nosotros, que era identificar una serie de diseños y patrones vinculados al arte inca en el textil, ¿no? Y en el proceso ellas se han dado cuenta, nosotros nos hemos dado cuenta, que muchos de estos diseños que vemos en la textilería inca, como por ejemplo los cuadriculados, los famosos enlesados, que distinguían a los capitanes, a los guerreros, a los incas, ¿no? En sentido estricto, el hombre adulto llamado a la guerra, ¿no? Para formar el tamarro suyo, está presente ya en algunos de sus productos tradicionales, ¿no? Si bien estos de acá están claramente inspirados en el famoso únculo, tenemos en la sala 1 abajo, el únculo del guerrero, del inca, ¿no? Tenemos otras piezas como esta de al lado, ¿no? Que forma parte de su producción tradicional actual, ¿no? Es interesante cómo estos diseños de alguna manera convergen en su producción
Y bueno, no quiero hablar más porque básicamente los gestos, el trabajo, digamos, el esfuerzo que se pone y las horas, ¿no? Que están detrás de cada una de estas prendas. Nosotros vemos algo y a veces nos llevamos a casa algo que usamos, ¿no? Pero muchas veces desconocemos o no sabemos todo lo que ha involucrado esa producción, ¿no? A ver, me gustaría quizás si ustedes podrían presentarse, ¿no? A veces es interesante trabajar y conversar porque probablemente en su quehacer cotidiano no es un quehacer mudo, sino que hablan, ¿no? Conversan, dialogan, y sería interesante si nos pudieran explicar un poco lo que están trabajando o lo que tienen en las manos, ¿no? Que para nosotros son piezas de madera, es un telar, pero muchas veces cargan significados las propias herramientas. No sé si ¿podrías ayudarnos? Bueno, una de las cosas que yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida con los textiles ha sido que cada palito, cada nombre de un palito, del palito, del telar, de alguna manera nos cuenta ahora lo que señalaba tanto Adam como Sol en la ponencia, y ellas, las señoras, son las que han transmitido y continúan transmitiendo esta memoria, estas memorias, que me pareció muy linda este plural de las memorias, porque aunque a veces se pierde una parte, porque es el colectivo que decide que hay una parte que de repente los pone en menos y entonces deciden borrar una parte, pero lo esencial está ahí. Entonces en el telar en los nombres de los palitos del telar de San Miguel tenemos 4 lenguas indígenas, 4 lenguas fusionadas y entretejidas. Entonces eso es muy importante y tal vez en lo cotidiano nosotros no lo sabíamos, pero gracias también al trabajo arqueológico, pero también lingüístico, se ha podido recuperar, ¿no? Pero obviamente esa memoria no existiera si ellas no hubieran seguido nombrando de esa manera a cada uno de los palitos, ¿no? Entonces, si quiere, no sé, Cristina o Rosa, decirnos el nombre de cada uno de los palitos, o se acerca, si quiere, Cristina. ¿Cómo se llaman? A ver, si quiere empezamos. Yo solo voy a señalar y ya. Cuadrito acá, ¿verdad? ¿Y cómo se llama este tipo de telar, este tipo de tejido que están haciendo ahora? Este es de 2 asas. ¿Y cómo le llaman a esta forma de hacerlo? Bueno, a los cuadritos, ¿cómo le llaman ustedes? Este lo llamamos de dados. Sí, dados lo llamamos así. A ver, no sé si Rosa nos quiera comentar qué tipo de tejido está haciendo. Yo estoy haciendo una chalina sobre tramado. Que casi no soy chalina sobre tramada. Sí. Yo como he sido maestra grito bastante. ¿Sí? Y entonces son técnicas distintas. O sea, en San Miguel otra de las cosas que lo volvió singular y que justo casualmente hoy día fue la declaratoria del textil sanmiguelino como patrimonio, es que conocen muchas técnicas, como 7 técnicas distintas asociadas al telar de cintura. Normalmente en las comunidades de tejedores se conocen 2, ¿no? El tejido plano y una adicional. En San Miguel se conocen más de 7 técnicas. En la mesa ustedes pueden ver ya los trabajos listos, pero también ellas han querido mostrarnos con su propio hacer algunas de las técnicas, no son todas, ¿no? Pero están aquí alrededor.
a partir de las fotos que le llevamos de la exposición, ¿no? Y ahora estábamos pensando en cómo se había hecho el UNCU, porque eso todavía nos quedan grandes dudas, pero parece que ya hemos encontrado alguna información, o sea, algún sentido, porque cuando tú sabes tejer, como es el caso de ellas, y ves una pieza, entiendes cómo la podrías hacer, ¿no? Entonces, tal vez después cuando podamos ver la parte de atrás de los telares de los UNCUs, tengamos una respuesta más completa. Ahora solamente tenemos una idea de cuál podría ser, porque esta técnica ellas la conocen perfectamente, pero hacer la combinación de los colores. Pero si le quiere preguntar algo específicamente a ellas, entiendo que no tengo una el hilo que se usa, es algodón mercerizado industrial. Se cambió esto, como antes se usaba hilo de algodón hecho a mano, hilado a mano, pero eso se cambió a finales del siglo pasado, perdón, del siglo XIX, principios del XX, porque era muy difícil, o sea, empezaron a llegar hilos de producción industrial, les pareció mucho más fácil. El costo siempre que se les paga a las personas por el trabajo nunca refleja todo lo que implica ahí, ¿no? Entonces, el uso de algodón industrial fue porque era tan fino como el que ellas hacían a mano, ¿no? Entonces, por eso se cambiaron, yo creo, a hilo industrial. Pero en San Miguel, eso es otra de las cosas que nos da también una idea, es que San Miguel históricamente ha trabajado mucho con algodón, porque ha sido producto de estos intercambios, ¿no? Todo lo que se hace para vender ha sido hilo de algodón, y lo que se hacía para consumo local, una parte se mezclaba algodón con lana y otra parte era de pura lana, como los camélidos también se desaparecieron por efecto del modelo colonial. Entonces hacemos con lana de oveja, ¿no? Como es el caso de la frazada que está ahí dado, ¿no? Entonces, y ahora se ha integrado mucho el sintético también, perdón. Entonces, pero no les pagan. Ese es el otro tema, ¿no? Los precios justos también están asociados a que la tradición siga, ¿no? No podemos tener tradición sin precios justos. ¿Qué tipo de temor haces? Una semana para hacer ¿Dónde ese es el problema de la materia prima es muy serio, porque para comprar un kilo de algodón mercerizado en la fábrica no venden por kilos, venden mínimo 23 kilos de un color. Entonces, y el precio es como entre 30 y 50 dólares el kilo de algodón mercerizado. Ahora tenemos un problema y estamos también buscando en colectivo una solución para eso. El algodón mercerizado es peruano, así que también queremos recuperar la industria peruana también. Esa es otra parte, porque algunas de las piezas sí están hechas con un hilo que le llaman río, que es un hilo chino, pero es debido a los problemas que tenemos ahora para acceder a la materia prima, ¿no? Entonces, es un círculo que sí, todo el día. Bueno, la señora Rosa y la señora Cristina representan a mucha gente, ¿no? Ellas han venido, no podemos tenerlas a todas, pero ellas gentilmente nos han acompañado y han traído no solamente su experiencia, sino traen a su comunidad, a su tradición, con un conjunto o una selección de objetos de diferente tipo, de diferente diseño, que combina lo tradicional con estas adaptaciones más modernas, que están justamente en las mesas detrás de ustedes. Los invitamos a que pasen a verlas, ¿no? Son piezas que están en venta también, si es que quieren adquirirlas, y ellas van a estar no solamente hoy, sino también mañana. El día de mañana nos vuelven a acompañar
¿no? Para una segunda demostración y que poder conversar un poco más, ¿no? Con ellas sobre el proceso de producción y también dar las oportunidades para que quieran regresar a ver sus piezas. Gracias a todos.